El factor humano es algo que es absolutamente importante. Todo el proceso de identificar causas en los procesos, en lo que pasa dentro de la empresa, yo creo que es algo que toda empresa familiar debería de preocuparse. La cadena de suplimentos de la organización de eventos es amplia y tenemos ahí proveedores locales, proveedores internacionales. Es el principal reto, porque como cualquier empresa de servicios, tu línea de producción está delante del cliente. Entonces todo lo que pueda llegar a fallas delante del cliente, no afecta su satisfacción. Entonces tu cadena tiene que estar perfecta. La empresa familiar es algo que pasa siempre por la transparencia. Tú tienes que ser muy transparente, muy directo y decir las cosas así como son para evitar malos entendidos. La legitimidad se construye con el tiempo, presentando resultados, pero también con el tiempo. Tienes que ser paciente, hacer tu trabajo y la legitimidad termina llegando. Yo creo que eso es muy importante, que entendamos cómo poner la persona correcta en el momento correcto, en la posición correcta, ¿no? Tienes que tomar esa decisión de definir cuáles son tus prioridades, dedicar atención en ese momento. Somos seres integrales. Yo no creo que sea posible que una persona viva la vida profesional o la vida de empresario y en separado tenga la vida familiar. Yo creo que todo es un conjunto. Tienes que saber equilibrar y que tanto la parte familiar, cuanto la empresa, cuanto las personas que interactúas en tu trabajo, también tienes que saber que eres un ser humano y que también necesitas equilibrar eso con cualquiera. Los retos de ser director de una empresa en crecimiento, donde los retos, los desafíos son grandes. Necesitas tener preparación y la preparación yo creo que es algo que nunca termina. Tú tienes que todo el tiempo estar aprendiendo, entendiendo nuevas realidades. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días cientos de empresarios visitan las aulas, recorren los pasillos, los jardines del IPADE con la firme intención de perfeccionarse para hacer crecer sus empresas y que estas organizaciones transformen la sociedad. Creemos que estos empresarios que vienen al IPADE tienen historias inspiradoras, interesantes, de luchas, de fracasos, de éxitos, que nos pueden inspirar, que nos pueden ayudar a también intentar ser mejores directivos, mejores personas. Hoy nos acompaña un hombre con una historia casi de película. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando un ingeniero industrial brasileño con experiencia en el sector energético decide dejarlo todo para venirse a México a dirigir una empresa familiar del sector creativo y de la hospitalidad? Ese es Rafael Peters. Rafael, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por venir aquí a tu casa. 10 años en México, brasileño, ingeniero, mercadólogo. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Rafael Peters? Bueno, antes de todo, Antonio, me gustaría mucho agradecer, ¿no?, la oportunidad de poder estar aquí contando un poquito la historia, bueno, compartiendo lo poco que he pasado. Sé que muchas personas pasaron por acá y eso sí me halaga bastante, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Además es tu casa. Rafael es participante de nuestro programa de alta dirección ADR y justo hoy montamos el set en el aula donde Rafael toma sesiones en el IPADE y entonces pues literalmente estamos en tu casa, Rafa. No, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces mi historia empieza en Brasil, como bien comentaste. Mi historia profesional, yo trabajé por más de 14 años en una empresa de lubricantes, ¿no?, una fábrica de lubricantes allá en Brasil. Y bueno, empiezo a construir mi historia en la industria, ¿no? Trabajando en las certificaciones ISO 9001, 14001. Después pasé por ingeniería, un poco de manufactura. Bueno, me caso, ¿no? Y en la familia de mi esposa, ahí hay una pareja que es mi cuñada, ¿no? Que vive en Cancún desde hace más de, bueno, deben de ser como 25 años que está viviendo acá. Y casada con un mexicano, ¿no? Y los dos montaron una empresa acá, que es una empresa de eventos, donde nosotros ahorita hacemos como toda la producción de los eventos, sean bodas o grupos o incentivos, ¿no? Ahí en la Riviera Maya, Cancún. Bueno, en ese momento, cuando me casé, los conozco y me hacen la invitación porque la empresa estaba por cumplir 10 años, en unos años más, y la idea que tenían era de realmente institucionalizar la empresa, ¿no?
Me hacen la invitación, yo la verdad en algún momento como que me quedé en duda, ¿no? Pero después decidí junto con mi esposa aceptar el reto, ¿no? Entonces lo que me trae básicamente a México, además al reto de apoyar una empresa familiar, a empresa de mi cuñada, também o reto que significava cambiar totalmente de mercado, de país, de cultura, outro idioma, também trazer minha família para cá, não? Então, Vamos por el principio, Rafa. Eres un hombre que ha estudiado mucho. Primero hiciste una carrera en mercadotecnia, luego estudiaste ingeniería y luego, como dices, como buen ingeniero, a la planta, a los procesos, a los modelos de certificación. Háblanos de tus inicios, de esa época de ingeniero en plantas de lubricantes. como eu passei também por el área de engenharia, não? Nós nos encargávamos muito de todos os projetos que haviam de CAPEX, não? De la fábrica. La verdad es algo que me gusta mucho, ¿no? Tratar de trabajar los procesos adentro de la empresa para que al final evitemos el error, evitemos la repetitividad, o sea, yo pueda realmente escalar a la empresa, pero evitar que los errores sigan pasando, ¿no? Los sistemáticos principalmente. Entonces es algo que siempre me gustó hacer. Pero empiezas a ver cuánto eso impacta en la empresa como un todo, ¿no? Y eso yo creo que es algo importante, ¿no? Es algo que me gusta dedicarme. Que muchas veces en las empresas no tan institucionalizadas cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo definir procesos, estandarizar, hacer que las cosas se repitan. Y entonces, por eso tan importante lo que tú hacías en Castrol. Y yo creo que eso mis cuñados lo vieron como una habilidad, ¿no? Que podía ayudar en ese proceso de institucionalización cuando me hacen la invitación. Todo el proceso de identificar causas en los procesos, en lo que pasa dentro de la empresa, yo creo que es algo que toda empresa familiar debería de preocuparse, ¿sabes? ¿Cómo estuvo la idea de venir a México? ¿Te llama tu concuño? ¿Te llama tu cuñada, Gaby, entiendo? Gaby Labor, así es, y Lizardo Vieves. Te habla Gaby, que es la creativa, la artista, y entonces te dice, Rafael, vente a Cancún, abandona todo, un salto al vacío. ¿Qué recuerdas de aquella llamada, de aquella época, de cómo fue y cómo fue la... quiero suponer que había dudas, tanto tu hijo, tu esposa, decir, dejar todo, ir a otro país. Mi hijo tenía 3 años, ¿no? Aproximadamente 3 años cuando hicimos la mudanza. En verdad, la preocupación que yo tenía mucho más era la familia, ¿no? Yo, bueno, trabajaba en la misma ciudad que estaba mi familia, tengo mis papás, mi hermano, ¿no? Que se quedaron en Brasil en ese momento, entonces era la primera preocupación. De todos modos, sabíamos que también teníamos como un apoyo familiar acá, también para ayudar a la crianza de mi hijo, ¿no? Pero bueno, es de esos retos que terminas aceptando y te avientas, ¿no? Es un poco así. Lo que me acuerdo mucho era de la tensión que había entre la incertidumbre de cambiar de país, cultura, pero también la motivación que yo tenía por el reto que me estaba aventando, ¿no? Y el reto lo veías, esta idea de institucionalizar una empresa familiar, o el reto es de entender una industria completamente distinta. Mi preocupación inicial era entender una industria totalmente distinta. Yo creía que la institucionalización de la empresa, de poner procesos, de poder ayudar en eso, yo creo que era algo que lo iba a hacer con determinada facilidad, pero la verdad es que no fue así, ¿no? El factor humano es algo que es absolutamente importante en ese y es que proceso. Si hay industrias que parecen antagónicas, pues es la organización de eventos donde cada boda o cada congreso o cada actividad es completamente distinta. En cambio, la producción de lubricantes es una línea de producción donde, pues al contrario, lo que quieres es reducir la variabilidad, donde tratas de eliminar el error humano, y en la otra, pues
todavía en los eventos, pues se necesita mucha gente, muchos proveedores, mucha interacción. Es que la organización de eventos es una empresa, es una cadena, la cadena de suplimentos de la organización de eventos es amplia y tenemos ahí proveedores locales, proveedores internacionales, traemos importamos, ¿no? Insumos como flores, como tengo materiales como flores que se echan a perder muy rápido, entonces la cadena tiene que ser muy rápida. Tengo almacenamiento, tenemos almacenamiento de artículos rentados, ¿no? Que además a salir también se regresan. Tenemos un taller de mantenimiento, de producción, taller de flores y toda la parte de servicio que también va junto con el evento, que digo, al final es... Y todo ese enfoque que necesitamos nosotros poner en la parte del diseño, la parte estética, ¿no? Que está muy conectada principalmente al mundo de las bodas. Y las emociones de los clientes. Totalmente. Porque para una novia es el evento de la vida. En cambio, cuando compras un lubricante, comprarás lubricante ya sea para automóvil o ya sea para la industria, pues comprarás lubricante como parte del mantenimiento del vehículo. Entonces, las emociones del cliente son completamente distintas. Totalmente. Y yo creo que ese es el principal reto, ¿no? Ahí. Porque como cualquier empresa de servicios, tu línea de producción está delante del cliente. Entonces, todo lo que pueda llegar a fallar, fallas delante del cliente, no afecta su satisfacción. Entonces, tu cadena tiene que estar perfecta prácticamente para que todo llegue en buen estado adelante del cliente y que también las personas que están a cargo del servicio estén capacitadas, tengan el perfil correcto para que sea impecable la entrega del evento, que para nosotros puede ser un evento más en la semana, pero sabemos que para el cliente es un día en su vida. Y además interviene mucha gente. Ustedes, entiendo, tienen cerca de 350 colaboradores, pero debe de haber muchos proveedores que intervienen desde el hotel donde organizan el evento hasta el que lleva las flores o el valet parking que tiene que recoger el coche, y cualquier error implica que un gran malestar o en los asistentes o en los propios clientes. Nosotros contamos con varios proveedores también que nos apoyan en nuestras operaciones, ¿no? Pero también el cliente, ¿no? Tiene todos sus proveedores, entonces nosotros interactuamos con esos proveedores en locación y sí, muchas veces afecta la calidad de tu servicio, entonces tienes que tener una buena relación y saber manejar bien esa dinámica con los proveedores en loco, ¿no? Y si bien ustedes están ubicados en Cancún, organizan eventos a nivel nacional. Nosotros solo tenemos ahorita operaciones en Cancún, en la Riviera Maya y en las islas, ¿no? La idea de expandir la empresa es una idea que tenemos, pero en verdad nosotros estamos enfocándonos ahorita en esa región. ¿Cómo ha transformado la empresa en estos 10 años que llevas en Grupo Planner One? Hemos trabajado en dos estrategias principales, ¿no? Una es en incrementar el mercado que ya estamos trabajando. Incluso antes de pandemia, nosotros sí teníamos como ya más avanzado la parte de poder expandir a otro estado de la República. Nos pasó la pandemia, nosotros decidimos entonces enfocar nuestros recursos ahí mismo en Cancún y la Riviera Maya, seguir invirtiendo en el mercado mientras el mercado crece, ¿no? Esa es una estrategia. La otra estrategia es a través de empresas satélites. Nosotros vamos transformando Planner One no solamente en una empresa de eventos, pero también en un grupo de empresas. Pudimos entonces abrir oportunidades de otras empresas que van funcionando alrededor de la empresa principal, ¿no? Por eso llamamos empresas satélites, son como dos estrategias principales. Y estas empresas satélite le dan servicio a Planner One, pero también le venden sus productos o servicios a otros organizadores de eventos. Es correcto. Nosotros decidimos empezar a abrir empresas satelitales principalmente por un tema de control de calidad. Nosotros sabíamos que en Cancún a veces es muy difícil encontrar algunos proveedores que entreguen la calidad de manera constante, y como eso afectaba nuestro servicio, decidimos entonces empezar a manejar esas
essas soluções internamente, não? A partir de aí, começamos a crescer a capacidade dessas empresas e, además, realmente a surtir o serviço, a prover o serviço ao Grupo Plano One, también surte y provee el servicio a otras empresas. Qué interesante, pero también te generan nuevos problemas, que es desde, oye, ¿cómo organizo a las empresas satélite? ¿Cómo los mido? ¿Cómo establezco el precio de transferencias? Y eso cómo va motivando o afectando la relación entre los colaboradores del propio grupo. El precio de transferencia es algo fundamental acá, ¿no? Porque no puedes ahogar el negocio principal y hacer con que eso nos haga perder competitividad. Entonces, estamos sempre muito atentos no tema do preço de transferência. Para poder administrar as empresas satélites, é recente que contratamos um diretor general, que eu me encargo do Grupo Plano One e nós contratamos um diretor general para poder encargar-se das empresas satélites. É a maneira com que nós vimos para poder manter o enfoque em ambas estratégias, não? Eu me encargo da estratégia, da aplicação da estratégia recente do Grupo Plano One, junto com o Conselho, mientras essa outra persona se dedica a la estrategia y al crecimiento de las empresas satélites. Rafael, el tema cultural, ¿qué diferencias encontraste entre México y Brasil, entre los mexicanos y los brasileños, y sobre todo en una empresa tan intensiva en gente? Somos ambos pueblos latinos, tenemos características en común, eso facilitó mucho, ¿no? Pero primero el tema que yo encontré fue el idioma. Yo ya hablaba español, o pensaba que hablaba español, hasta que llegué a México, ¿no? Y que escuché por la primera vez el yucateco, ¿no? Entonces es algo que yo no contaba al principio. Oye, ¿no? estamos hablando de 3 idiomas distintos. Es correcto. El portugués, el español y el yucateco. Esa fue la primera barrera, ¿no? Que me acostumbré rápido. Pero después, yo la verdad es que no estoy seguro si es una característica del mexicano o si es una característica de empresas familiares. La verdad es que la sensibilidad del pueblo mexicano en el trabajo, ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención. Yo en Brasil estaba acostumbrado a poder tener pláticas directas, ¿no? A veces retadoras, ¿no? E me encontro depois com uma cultura muito mais sensível ao fator humano. Não é um fator positivo ou negativo, são características. E eu honestamente creio que ser um estrangeiro vivendo em terras ajenas me hace ser um pouco mais flexível com relação ao fator cultural. Então, juzgas menos, observas mais, passas a liderar observando os silêncios, não? Isso é um pouco das características, creio eu, que tive que ir creando, administrando no período que me estava adaptando a la cultura. Rafael, nos decías de tu estilo de liderazgo y de la propia evolución en estos años que llevas en México. Sí, mira, después de 9 años, casi 10 años trabajando acá, la verdad, yo platicándote parece que es algo rápido, que fácil y rápido, que sucedió súper rápido, pero la verdad es que no. La verdad es que es una jornada y con el tiempo uno va percibiendo o sintiendo quando acelerar e quando diminuir a velocidade dos cambios ou das coisas que queres implementar. Eu creio que um fator principal é manter a mirada hacia o objetivo que queres, pero ir cambiando el camino, el modelo que vas buscando para implementar lo que tú quieres. ¿Y ese objetivo estaba determinado en términos de crecimiento, de rentabilidad? Mantener el crecimiento que teníamos, ya éramos una empresa en crecimiento, pero tratar de hacer con que las operaciones también acompañaran ese crecimiento sin afectar el resultado final. Ese es el reto que tuvimos en los primeros años, ¿no? Y seguramente a este factor cultural del mexicano contra el brasileño se suma otro, no sé si más complicado, llegar a la empresa familiar. Es decir, que tienes que tomar una posición de liderazgo en una empresa que fue fundada por otros, que además
siguen ahí. Eu platico muito com outros colegas aqui em Elipade. Veo que a realidade de muitos é muito parecida com a minha, com nuances ou diferenças, pero sim muito parecida. Estão substituindo, são a segunda ou terceira geração de líderes, e estão nesse processo também de continuidade no negócio, não? A diferença que eu creio em meu caso é que os líderes são jovens, são pessoas que são jovens e ativos, pero decidiram já não estar operando a companhia, então estão presentes por allá. Esse reto é grande, é algo que se te ocupa e se tratas de buscar em algum lugar alguma situação parecida, mas a verdade é que eu não encontro. Então vai um pouco em la sensibilidade, entender qual é o caminho que tens que tomar para lograr tu objetivo, observar. Eu creio que a empresa familiar é algo que passa sempre por la transparência. Tu tienes que ser muito transparente, muito direto e dizer as coisas assim como são para evitar malos entendidos. Isso busco muito. Tenho uma bueníssima relação com meus cunhados igual, onde somos muito diretos, muito transparentes. E por outro lado, um tema mais personal e eu creio que importante para a função que eu hago dentro da empresa é a de construir legitimidade com o tempo. Uno cree que de repente chega, te põe na estrellita e pode sair liderando, e a verdade é que não é assim. Eu aprendi aqui, nesses 9 anos, que a legitimidade se construi com o tempo, apresentando resultados, mas também com o tempo. Tens que ser paciente, fazer tu trabalho e a legitimidade termina chegando. Claro, porque además los colaboradores estaban acostumbrados al estilo de la fundadora, del fundador, que ellos pues tenían una beta más creativa, más artística, y de repente llega un ingeniero de procesos. Sí, no. Mi cuñada es muy creativa. Mi concuño, es muy relaciones personales, ¿no? Es una persona que está muy enfocado en las relaciones personales. Y entro yo medio cuadrado, ¿no? Intentando poner procesos, tratando de disciplinar operativamente a la empresa, no solo operativamente, administrativamente, financeiramente, ¿no? Porque la función abarca todo. Pero es cuando vas encontrando el mejor camino, porque tampoco puede ser cuadrado totalmente, tienes que ir observando y cambiando tu estilo de liderazgo. Rafael, y también creo que es muy meritorio de Gaby, de tu concuño, el que viendo la propia evolución de la empresa, supongo que sus intereses y querencias personales, el haber traído a alguien de fuera y ellos irse mucho más a la parte del consejo y verse como fundadores, pero ya no en la operación. Se requiere madurez también para reconocer que la evolución hace que pueda cambiar los roles en una organización. Yo creo que es muy generoso de su parte entender cuando llegue el momento de dejar, ¿no? Y hacer con que otra persona, quisiera yo tener esa generosidad, ¿no? También, yo creo que, bueno, de verdad no creo, yo soy muy agradecido a ellos por la oportunidad. Y la verdad es que yo siento que somos complementarios de alguna manera. Cuéntanos ahora de tu esposa y de tu hijo. Ellos, ¿cómo se han adaptado a México? ¿Cómo viven aquí? Tu hijo pues llegó de 3, debe tener 13 años, entrando en la adolescencia, y entonces pues casi es mexicano, pero Renata, ¿cómo fue para ella la adaptación de Río de Janeiro a México, a Cancún? Mira, la adaptación no es fácil. Uno deja muchas raíces, ¿no? No es solamente el país que deja, son las culturas, sus amigos, su familia más cercana. El reto es grande, ¿no? Digo, fue para mí muy difícil, para mi esposa igual. Yo creo que el punto clave es tener unidad, tener diálogo, entender el lado del otro, ser sensible lo suficiente para saber cuándo es el momento de dar una atención más a la familia y cuando te tienes que dedicar al trabajo. Mi hijo se llama Rafael, ¿no? Lo llamamos Rafinha, ¿no? La verdad, 13 años, ya está ahorita en la preadolescencia justamente.
tiene como un poco una mezcla, ¿no? Un poco brasileño, un poco mexicano. ¿Juega fútbol? No, no juega fútbol. Nosotros somos una familia más, bueno, por lo menos mi parte de la familia, somos más artísticos. Yo soy músico, ¿no? Mi hijo va también más o menos por esa línea. Ahorita está haciendo como clases de piano. Tú también tocas el piano. Yo toco la guitarra y canto. Yo soy rockero, ¿no? Así como es mi hobby, ¿no? Y bueno, mi esposa, sí, cuando llegamos acá también empezó a trabajar en la pastelería, una pastelería que también es parte del grupo, ¿no? Y ella es como la líder de la pastelería. Y hace también algunos meses tomamos la decisión de que ella va a dedicarse un poco más a la casa, a la familia, a mi hijo, y entregamos a la pastelería también a un otro grupo de directores, ¿no? Entonces, así, es todo con el intuito de poder equilibrar el tema familia, negocios, tema familia y trabajo. ¿Has aprendido entonces de tu esposa, de tu cuñado, de tu cuñada, de tu concuño, en esta idea de armonizar, de sostener la vida sin que se caiga? Es correcto. Yo creo que eso es muy importante, que entendamos cómo poner la persona correcta en el momento correcto, en la posición correcta, ¿no? Uno va haciendo como un autoanálisis, tratando de entender en la vida. Yo creo que nosotros somos como medio malabaristas, que tenemos ahí como los platillos girando, y de vez en cuando uno necesita un poco más de atención, entonces tienes que tomar esa decisión de definir cuáles son tus prioridades, dedicar atención en ese momento. Somos seres integrales. Yo no creo que sea posible que una persona viva la vida profesional o la vida de empresario y en separado tenga la vida familiar. Yo creo que todo es un conjunto, tienes que saber equilibrar, y que tanto la parte familiar, cuanto la empresa, cuanto las personas que interactúas en tu trabajo, también tienes que saber que eres un ser humano y que también necesitas equilibrar eso con cualquiera. Y en ese sentido, nos contabas en algún momento de pausa que usas el rock como una manera de escaparte y de desahogarte, y tocas con amigos, tienes una banda. Cuéntanos esa faceta de Rafa. Desde muy chavito yo toco la guitarra, ¿no? Tengo amigos que les gusta la música. ¿Guitarra eléctrica o guitarra Guitarra acústica? eléctrica, yo soy bien rockero. Pero los dejé en Brasil, mis amigos, ¿no? Entonces ahí se quedaron. Yo cuando llegué acá me costó trabajo encontrar otros amigos que también estuvieran en la misma fase de la vida, ¿no? Com trabalho, com empresa, ocupados, não, com família, que pudiéramos estar interactuando por um rato, não? Pero já depois que consegui encontrar, que começamos a coincidir, temos um grupo de amigos que nos encontramos pelo menos uma vez na semana para desahogar, para divertir-nos, não? Sem compromisso, sem nada, é só nada mais. Há gente que vai para praticar algum deporte ou algo assim, eu prefiro la música. Y no lo hacen en forma profesional, no van a un bar, a un hotel de los que hay, o en alguna de las bodas que tú organizas, que dicen, nuestra banda va a tocar. No, Antonio, ahí ya se vuelve trabajo, ¿no? La idea es realmente relajarse. Y yo creo que es importante que cada uno de nosotros encontremos un poco su individualidad, entendamos igual cómo equilibramos esas cosas en la vida. Son los platillos que yo comentaba ahorita. En algún momento decides venir al IPADE a estudiar, viajas una vez al mes de Cancún a la Ciudad de México. ¿Por qué te inscribiste en un programa de alta dirección del IPADE? ¿Qué estabas buscando? Yo creo que los retos de ser director de una empresa en crecimiento, donde los retos, los desafíos son grandes, ¿no? Necesitas tener preparación, y la preparación yo creo que es algo que nunca termina. Tú tienes que todo el tiempo estar aprendiendo, entendiendo nuevas realidades, porque es la metáfora del río que pasa, ¿no? O sea, nunca es el mismo, entonces tú tienes que estar adaptándote, aprender cosas nuevas. Yo nunca dejé de estudiar, pero la verdad era para mí un gran desafío poder hacer el IPADE por la distancia, por la cantidad de tiempo que se dedica, y el programa de ADR me ayudó mucho a adaptar esa realidad que tengo, porque nada más tengo que viajar acá una vez a la semana.
Por outro lado, o que eu buscava, o que eu busco é interactuar com pessoas inteligentes que estén em la mesma fase, como eu comentava, da vida, que tenham retos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes, que tenham histórias diferentes e poder aprender com elas, não somente com os maestros, com os professores, pero principalmente com os colegas, donde interactúas a maior parte do tempo. Y eso es algo que no hay igual. ¿Cómo estás viviendo el programa? ¿Qué nos puedes explicar? ¿Alguna anécdota, algún caso, alguna conversación con tus compañeros que ilustre lo que es el ADR? Bueno, el grupo que estoy, mi generación, es un grupo padrísimo. La verdad, hicimos match, tenemos ahí una súper buena relación y platicamos de muchos temas, tanto personales cuanto... Entonces, esa experiencia ha sido enriquecedora principalmente por el grupo y la generación que estamos, ¿no? Entonces me encanta, la verdad. Una cosa que pasa mucho conmigo, por lo menos, ¿no? Es que mientras estamos platicando sobre un caso, eu sou de opinar, não? Então, muitos de platicar e de opinar, tratar de explicar meu ponto. E muitas vezes estou defendendo um caso, uma decisão, alguma alternativa, porque, na verdade, la tomei no passado, estou tratando de justificar o passado em lugar de pensar no futuro, não? E aí me quedo por um tempo. Pero en la plática con otros compañeros te vas dando cuenta, ¿no? de que necesitas cambiar un poco, ¿no? Entonces yo siento que eso me ha pasado bastante acá y cada día me pasa menos porque la verdad empiezas a estar más abierto a soluciones nuevas, ¿no? Entonces, la apertura es algo importantísimo para el proceso de aprendizaje y también para el proceso de madurez de un directivo, de un empresario. Es la alegoría esa de que uno ve una figura geométrica, ¿no? Tal vez un círculo, porque estás, la verdad, viéndolo de un ángulo, ¿no? Y alguien va y te dice, no, es que es un rectángulo, ¿no? Pero la persona está de otro ángulo, ¿no? Pero la realidad, la verdad por detrás de las cosas no es que ni un círculo ni un rectángulo, tal vez sea un cilindro o sea una otra figura, ¿no? Yo creo que vamos encontrando cada día mejores decisiones o encontrando las verdades por detrás de las cosas cuando sumamos puntos de vista. Para que sumemos puntos de vista, tienes que estar abierto para entender de que realmente lo que estás viendo es una parte de la realidad, ¿no? Este proceso de estar viajando de Cancún a la Ciudad de México no ha sido muy pesado, ¿y cómo lo has hecho para que Grupo Planner One no sienta la ausencia del director? Al día de hoy, la empresa no depende de mí para operar, ¿no? Nosotros tenemos un grupo directivo que es bastante competente. Tenemos allá desde una subdirectora que se encarga de que las tareas diarias se ejecuten, que los KPI sean medidos, que tengamos resultados y se entregue al cliente lo que tenemos que entregar, la calidad y los eventos así como perfectos, ¿no? ¿Cuántos eventos organizan en un mes, por ejemplo? El año pasado completo hicimos 3.450 casi eventos y servicios, los llamamos servicios, no solamente eventos, porque hay algunos que son puras entregas en donde el hotel se encarga de montar, pero bueno, eso es menos del 10%. Claro, Entonces, pero más de 3,000 eventos donde cada uno es distinto. Si no tienes los procesos y las personas adecuadas, un solo hombre se volvería loco. Nosotros conseguimos escalar cuando fuimos implementando procesos, esa es la verdad. Todavía el evento depende mucho de personas y ese es un tema muy importante, hay que cuidar el factor humano, ¿no? Pero quando tu empiezas a montar os processos e entender de que algumas das tarefas comuns têm que ser medidas de maneira diferente e as salidas deste processo são entradas do seguinte, lo vas midiendo pouco a pouco, terminas escalando, possibilitando a escalada da empresa. Entonces, cuando tú hablas de institucionalización, porque es a lo que te invitaron hace 10 años a institucionalizar Planner One, estamos hablando de procesos, estamos hablando de tener a la persona adecuada en el puesto adecuado y estamos hablando de un gobierno de la organización donde hay un consejo y donde no depende de una sola persona, sino la empresa trasciende
a veces hasta a pesar de las personas. Nosotros tratamos de organizarnos de esa manera. Hay un consejo en donde yo presento resultados, defino estrategias junto con mi cuñada, que es muy activa en relaciones públicas de la empresa, está presente todo el tiempo en el mercado. Vamos diseñando la estrategia comercial, se les presento y entonces después de eso me encargo de con los directores en implementarla, mientras la subdirección y los directores operativos se encargan de girar la empresa, yo voy tratando de apoyar en la aplicación de la estrategia. No es solamente, mi tiempo en Planner One no está más en la operación, ¿no? Mi tiempo está dedicado a la construcción de estrategias comercial, la parte de la contratación de los perfiles correctos, trabajar mucho con capital humano. Eso es algo que nosotros nos hemos enfocado hace por lo menos, no sé, unos 3 para 4 años. Eu creio que nesse processo também é importante qualquer pessoa que esteja tratando de institucionalizar ou de procedimentar uma empresa, processualizar a empresa, sistematizar a empresa. É muito importante que esse processo de institucionalização não rompa os valores fundamentais da empresa, não? O grupo Planner One está construído sobre valores, como eu comentava, mi concunho, mi cunhada, são muito de relações humanas, está muito enfocada em el bienestar do colaborador. Isso é algo que eu senti quando eu cheguei, tive que cambiar minha maneira de liderar para poder adaptar-me a esses valores. Eu creio que isso é importante manter, porque isso é a clave do êxito. Institucionalizo, busco uma maneira de que as coisas sejam escaláveis, pero se me olvida o valor principal da empresa, a verdade é que é fácil de que tenhamos fracasso, ¿no? ¿Qué sigue para Planner One y qué sigue para Rafael? Bueno, Planner One ahorita está tratando de agregar tecnología. La idea es que podamos seguir escalando, pero con el auxilio de la tecnología, inteligencia artificial, muchas apps, análisis de datos, ¿no? Para que nos ayude tanto en la estrategia comercial, el tiempo de respuesta, y en la experiencia del cliente final, ¿no? Cuanto dentro de los procesos de ganar eficiencia, ¿no? Evitar errores, ¿no? Y dobles trabajos. Básicamente ese es el primer paso ahorita en el principio de 2026, es dar continuidad a un proyecto que ya habíamos empezado el año pasado. La outra é poder avançar um pouco mais em alguns mercados, não? Que sabemos que nós necessitamos trabalhar. 80% de nossos clientes, nosso ingresso é de estadunidenses e canadienses, não? Então, o que esperamos é que podamos, em algum momento, abrir uma segunda sucursal em outro destino e poder ter aí algum tipo de maior contato com nossos clientes usando la tecnología. Y entonces eso quiere decir que la cultura o las distintas culturas que intervienen no solo es la de los brasileños que están en Planner One y los mexicanos que operan, sino también los canadienses y los norteamericanos que vienen a la Riviera Maya a tener un evento, una boda, o alguna otra actividad. Nuestros clientes son, la mayoría, bueno, todos nuestros clientes son de fuera, por lo menos de la ciudad, ¿no? Nosotros nos dedicamos al Destination Wedding, ¿no? Y a los Destination Events, ¿no? Entonces terminas trabajando todo el tiempo con el contacto con culturas diferentes. Está muy padre, ¿eh? La verdad es que no es un reto, claro, pero está muy padre, o sea, es una buenísima experiencia. Rafael, ¿qué le recomendarías a otros directivos, otros empresarios que tienen que convivir con distintas culturas, que ahora México se ha vuelto un país mucho más cosmopolita, el mundo cada día es más pequeño y encontramos gente de todas partes en las distintas industrias y todavía algunos tenemos problemas con la interacción con el que es distinto. ¿Qué tenemos que aprender de esta multiculturalidad? Bueno, yo no sé si tengo algo que enseñar, pero la verdad es que lo que yo pienso es que la apertura de mente, ¿no? Tiene que ser total, tienes que estar abierto a nuevas culturas, a observar, a no juzgar, ¿no? Estar todo el tiempo entendiendo
de dónde vienen, cómo funciona, y poco a poco vas a entender cómo las personas piensan, ¿no? Y bueno, entender de que el mundo, la verdad, las diferencias culturales solo nos hacen diferentes en los primeros 15 minutos. Después que conoces a la persona, sabes que es un ser humano, que... Oye, y a los brasileños que han llegado a México, esta semana tuvimos la oportunidad de convivir con otros 2 brasileños. Tuve la suerte de estar contigo, de estar con Sergio, con Adriana, 3 brasileños que están estudiando en este momento en el IPADE. Y entonces cada vez también hay más brasileños en México, y no solo jugadores de fútbol, sino empresarios que vienen a invertir en nuestro país. A un brasileño que llegue a México, ¿qué le dirías? Primero de todo es que yo siento que en Cancún también creció la cantidad de brasileños. Yo creo que la mitad es mi familia. Una broma que hago, porque mi hermano también decidió venir a México, se casó con una mexicana, ¿no? Y ya tiene 2 hijas, ¿no? Entonces yo estaba comentando, los brasileños sí están invadiendo Cancún, invadiendo México, ¿no? Y por lo que yo entiendo, estamos invadiendo el IPAD igual, ¿no? Bueno, un brasileño que llega a México, la primera, creo, observación que me hace algo que le llama la atención a un brasileño es o cuán fuerte es la cultura mexicana, ¿no? Y cuán bonita es. Estamos acostumbrados sí con con la cultura brasileña, pero Brasil termina siendo una isla cultural. Es el único país que habla portugués, ¿no? Y terminas no teniendo tanta interacción con los países de Latinoamérica hispanohablantes. Entonces terminas... primero un primer shock, ¿no? Primer momento. Pero después de eso empieza a observar de que la cultura mexicana es muy bonita, muy amplia. De igual manera, toda la historia que tiene México, ¿no? Yo creo que todo eso es importante observar, y a un brasileño que llega por acá, pon atención, porque yo creo que la cultura mexicana tiene mucho que enseñarnos también, ¿no? Rafael Peters, el director general de Planner One, participante del programa de dirección de ADR en el IPADE. Un gusto platicar contigo, aprender de ti, con esta simpatía, con esta alegría que tienes por vivir. Un mensaje que nos ayude a cerrar esta entrevista, Rafa. Ay, Antonio, yo agradezco también a ti, a todo el IPADE por la oportunidad. Agradezco igual a todas las personas que me permitieron estar acá, ¿no? Y un mensaje, bueno, yo no sé, yo creo que el principal mensaje es que muchos de nosotros en el trabajo, en las empresas, como empresarios, muchas veces estamos buscando esa legitimidad que yo comenté, ¿no? Y eso nos causa ansiedad porque solamente el tiempo y el trabajo puede traer esa legitimidad, ¿no? Y el trabajo al final trae resultados, y esos resultados se transforman después en quién eres. Entonces yo creo que hay que dar tiempo y hacer tu trabajo, ¿no? Para que puedas conquistar esa legitimidad que muchas veces necesitamos, ¿no? Rafael, muchísimas gracias. ¿Alguna red social, algún lugar donde te podamos seguir, donde podamos aprender un poco más de Planner One, y seguir interactuando contigo? Ah, no, claro. Planet One está en Instagram, está en Facebook, tiene sus páginas, ¿no? Puedes buscar por allá Grupo Planet One. Nosotros trabajamos con 2 marcas, una para grupos de incentivos y convenciones y otra para bodas, ¿no? La marca de bodas es Canteiro Weddings. Y eso también lo puedes buscar en todas las mídias sociales. Y en LinkedIn, yo estoy en LinkedIn, ahí está mi perfil, está el perfil de la empresa igual, y cualquier persona que quiera... Planner One con el 1 en Uno, número. sí, el número en 1, Grupo Planner 1. Pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Este es el Playbook
del Empresario, el podcast del IPADE. Agradeceré que nos dejen sus comentarios en la plataforma en la que estén escuchando, en YouTube, déjenos un like, en Spotify unas estrellitas, y sus comentarios, los que escuchan ahora en la plataforma de Apple Podcasts o en donde nos estén viendo. Muchísimas gracias. Todos los martes un episodio del Playbook del Empresario. Que les vaya muy bien.